Del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, vamos a continuar nuestras clases. Quedan, creo que nada más que con la de hoy, 1, 2, 3, 4, 5 clases. Ya acaba el curso. ¡Qué rollo me está echando José María! Este profesor es malísimo. O sea, que ya acabe cuanto antes. Quiero dormir, quiero llegar a mi casa a merendar, a cenar tranquilamente, ya me cuente rollos morales. Si yo soy ya mayor, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a contar este hombre a mí sobre la moral o no moral? Bueno, aparte de bromas, vamos a comenzar, como siempre, repasando un poquitín todo para estar al día, ¿vale? Una breve introducción y ya nos metemos en el campo de la libertad. Es un tema muy bonito, muy interesante, que es el meollo de la cuestión y de lo cual vamos a sacar los criterios de actuación católicos para definir lo que debe ser, por qué un mal menor es mejor que un mal mayor, cuando un acto es realmente libre o no es libre, etc. Bueno, recordad que todo lo que estamos estudiando es para entender las claves de la vida desde el punto de vista moral y los problemas que existen desde el punto de vista moral. Comprender también lo que quiere Dios de mi vida. Voy a poner esto más grande, que no se ve. Y tener criterios claros en nuestra vida, ¿vale? Ya hemos visto 4 temas. Me estoy metiendo mucho en el fin último, la libertad y los otros libres, porque es lo más importante, para mi modo de ver, el meollo de la cuestión, el núcleo. Luego lo demás es consecuencia de, ¿vale? Las virtudes, la ley, la conciencia moral, es consecuencia. Pero lo tocaremos de forma muy breve, muy rápida, para que tengamos los conceptos claros, pero el meollo sobre todo está en el fin, la libertad y los actos libres, ¿vale? Estamos en la libertad humana ahora en este momento. Decíamos que la teología moral se basa fundamentalmente en las verdades cristianas. Voy a quitar esto, que quiero pensar que no se veía. Vaya. A ver si me deja. Ahora. Entonces decía que la teología moral se basa en nuestras verdades cristianas, que tiene una consecuencia, que es tengo que manifestarlo en mi vida diaria, en una forma de comportarme diariamente. Es decir, es la unión entre lo que yo creo y lo que vivo. Es decir, tenemos que ser coherentes entre lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo vivo. No puede ser que yo crea en Dios y luego sea nefasto. No puede ser que yo comulgue, vamos a poner exageradamente las cosas, y luego robe. No puede ser que yo creo que en Dios, que la Virgen es virgen y luego me río de su virginidad. En fin, entonces tiene que ser consecuente mis creencias con mis vivencias. Y decíamos que las fuentes de la moralidad estaban sobre todo en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Vemos aquí el caminito, que ya está más pequeñito, cada vez más pequeño, que decíamos que nosotros elegimos nuestra vida moral en torno no a unas normas, sino a una persona que es Jesucristo. Jesucristo, por su vida, palabra y acciones, es a quien seguimos. Y eso se traduce luego después en enseñanzas, en magisterio, en tradición y en el Evangelio. Entonces decíamos que el hombre es un ser moral por naturaleza, es un ser racional y tiene una estructura moral que le fundamenta para ser un ser moral por naturaleza. La ética cristiana busca la felicidad perfecta en la salvación. Es decir, nosotros tenemos como nuestra ética es buscar la salvación, llegar al cielo, en definitiva, y somos felices con Dios. Mientras que la ética filosófica la felicidad está en conducirse moralmente bien en esta vida, es decir, no tener una visión sobrenatural, porque en aquella entonces, en el tiempo de Platón, de Aristóteles y de Sócrates, en una época que todavía no se había revelado Cristo, ¿vale? Entonces, si el fin del hombre es la vida eterna, debemos orientar toda nuestra vida hacia Dios. Si Dios me da la creación, que luego veremos de eso, somos creacionistas, Dios me crea, ¿verdad? Mi fin último es llegar a Dios. Por lo tanto, toda mi vida, todo mi recorrido desde que nazco hasta que muero, es orientar mi vida y mis actos a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo los 10 mandamientos.
¿vale? Entonces, ¿cómo se logra el fin sobrenatural? Fundamentalmente por gracia de Dios. Segundo, es decir, una gracia que viene de Dios. Segundo, yo pongo los medios, como es la oración y los sacramentos, y esto permite que pueda tener una relación estrecha, muy estrecha con Dios. Entonces, si el fin último, como decía antes, es Dios, debe tener un influjo real en mi vida, es decir, debe orientar todo eso a mi vida. Entonces, para poder yo medir mi moralidad, ¿vale? Es lo que Dios me pide para llegar al cielo, lo que Dios me dice en el Evangelio, que cumpla los mandamientos nuevos, los antiguos y los nuevos. Y las acciones, cuando yo estoy bautizado, tienen una dimensión nueva, ¿vale? Entonces, si mi fin último es llegar a Dios, en el camino de mi vida debo tener eso como un criterio. Y segundo, si yo además de tener un criterio soy bautizado, obviamente el camino es más fácil. Entonces, hay errores sobre el fin último que llega a una visión central del hombre. El hombre es el centro de mi vida y no es Dios. Y luego también al materialismo. Todo es material, todo está aquí en este mundo, pero no tiene ningún tipo de trascendencia espiritual. Bien, seguimos. Vamos al tema 4. Ya está. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Qué aplicado soy. Bien. La libertad humana. Decíamos, aquí nos quedamos a mitad de camino, que es por qué, aparte de lo que Dios se revela, Dios es mi camino, ¿por qué debo actuar moralmente como hombre? Como hombre. Y es porque soy un ser racional, animal, porque tenemos instintos, pero racionalmente y somos libres. Por eso es la tendencia que tenemos natural, que es ser racionales y ser libres. La tendencia natural es que actuamos moralmente, moralmente. En la medida que yo conozco, actúo con moralidad. Si no conozco, no actúo con moralidad. Somos seres racionales y libres. Y esto supone en mi vida mucha responsabilidad. Si yo no soy libre, yo no soy responsable. Si me meten en la cárcel como al cardenal Bantuán, ¿han leído el libro del cardenal Bantuán? Un obispo chino que fue encarcelado como obispo, como sacerdote y luego como obispo durante muchos años. Y celebraba la Eucaristía cada día con un pedacito de pan y un poquito de vino que le traían a la cárcel sus amigos cada X tiempo. Cada X tiempo me refiero cada 6 meses. Y lo administraba. Pues este sacerdote, este obispo, como no era libre, no podía decidir o definir la Iglesia o cómo tenía que actuar, pues obviamente no es responsable de lo que sucedía fuera de la cárcel, de la Iglesia. Entonces no es inmoral. Entonces, la libertad condiciona la moralidad. Si yo no soy libre, por ejemplo, yo conocí, cuando estaba trabajando en Madrid en un colegio como director, pues me tocó un caso muy estrecho, que seguramente a algunos les tocará, de una persona que se había suicidado. Era la madre de una niña. Y en el colegio a la niña y a la madre la entrevistábamos y no parecía nada, pero de repente nos dijeron que se había suicidado. Y nos dijeron después que esta señora estaba en tratamiento psiquiátrico, tenía depresiones y obviamente se sentía muy mal. Entonces, bueno, pues esas veces que ella, pues, no voy a decir cómo se falleció, pero muy mal. Entonces, bueno, pues se decidió quitar la vida. La pregunta ¿es responsable de su muerte ella? ¿Estaba en su juicio cabal, actuaba libremente o estaba determinada en ese momento por una química interna que le producía una depresión, una angustia y no podía controlarla? Entonces, si no es libre, no es pecado. Por esa razón, muchas veces ya la Iglesia, hasta los años 60, quiero recordar, 70, el suicidio era un pecado mortal, porque nadie tiene derecho a quitarse la vida. Pero con la ciencia de la psicología que comenzó a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, esa ciencia ha ayudado que realmente se ha dado cuenta que una persona que se suicida, muchas veces, no siempre, no ejercita la libertad
valga la redundancia, libremente, no actúa su voluntad libremente, no tiene libre albedrío y por lo tanto no es responsable. Entonces, si no hay libertad, no hay responsabilidad. ¿Sí? Bueno, el problema de la libertad, primero, es que mucha gente pues, define la libertad de muchas maneras, como bien sabemos, y hay otros que niegan la libertad, porque como no podemos volar, porque no podemos hacer lo que nos da la gana todo el tiempo ni en todo momento, se niega la libertad. Pero la libertad es incuestionable. El otro día lo leí en el libro, como el Antiguo Testamento hace referencia a Dios, a la libertad del hombre. Voy a poner un ejemplo. Dios hizo al hombre, se lo pongo más grande, aquí. Vale. Dios hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su albedrío. Si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos y es de sabios hacer su voluntad. Ante ti puso el fuego y el agua. A lo que tú quieras tenderás la mano. Ante el hombre está la vida y la muerte. Lo que cada uno quiera le será dado. Está en Eclesiastés 15, 14 y 18. Entonces, como este texto, aparecen otros tantos dentro del Antiguo Testamento y de la Biblia. Entonces, para el cristiano la libertad es un dato de experiencia, todos tenemos experiencia de lo que es libertad, y es un dato revelado por la Biblia. El hombre, como decía al principio, es un animal racional libre. Entonces, ¿qué diferencia entre nosotros, los vegetales y los animales? Yo explicaba que los vegetales siguen unas leyes naturales de la especie, nacen, crecen, se multiplican por esporas o por polen y mueren. Los animales se comportan por instintos, en el campo de alimentación, en el campo sexual y en el campo de la defensa, ¿no? Si un animal ataca a los cachorros de una leona, la leona va a defender a sus cachorros. Es un instinto natural de ellos, por instinto. Y eso que tienen los animales, los instintos, nosotros también lo tenemos, porque si alguien me ataca a mí en este momento, si este señor viene aquí y me da con un palo, lo que va a hacer es protegerme. Y si sigue insistiendo, pues le empujaré para que no me siga pegando el palo, o por lo menos no llegue a la cabeza. Y vosotros, como veis que me está pegando, correréis a cogerle y a sujetarle. Entonces son instintos naturales. Pero el hombre tiene una facultad más que es la libertad, que no tiene ni el vegetal, ni un árbol, ni un león, ni una jirafa, ni un delfín, ni un perro. Lo tiene el hombre. El hombre puede decidirse o puede abstenerse. Entonces, ¿dónde radica el problema? En la definición. Depende de lo que yo diga que es libertad, podemos hablar con una persona de lo que es libertad o no. Y decíamos que la libertad es esa capacidad interior de la persona mediante la cual mi voluntad, puede elegir entre querer o no querer y determinarme luego explicaré todo esto, por distintas posibilidades, es decir, distintas opciones, o decidir por lo contrario, por un lado o por otro. Entonces, es una capacidad interior. La libertad no es elegir, sino es mi capacidad, es un don de Dios. Es un don, un regalo y un problema. Las tres cosas. Porque claro, si usamos mal la libertad, pues ya el don y la gracia y el regalo se convierten en mal, que luego lo explicaremos. La relación entre la libertad y el bien, la libertad y la verdad. ¿Muy rápido? ¿No? Vale. Entonces, como digo, la libertad no solamente es el hecho de elegir cosas, que es lo que dice la gente. Yo elijo venir aquí o no venir. Yo elijo si como verdura o como carne. Yo elijo si me caso con este señor o señora o con este otro. Yo elijo levantarme o quedarme en la cama. Yo elijo poner un canal o otro. No eso no es la libertad. La libertad es la capacidad interior que yo tengo como persona y que además tengo una facultad, que es la voluntad, que me ayuda a optar entre una cosa u otra, bien o el mal, y entre el bien o el mal, elegir dentro de esas dos cosas, puede haber muchas opciones. Yo puedo elegir entre el bien, entre elegir una naranja, comerme una mandarina, comerme una manzana, una pera o un melón.
Hay diferentes opciones. Por eso hace referencia a esto, a terminarme en distintas posibilidades. Yo puedo elegir la carrera, es un ejemplo tonto, pero puedo elegir la carrera de medicina o enfermería, o sanitario, o lo que sea, o de grado social. Yo puedo elegir entre derecho, empresariales o ingeniero. Entonces, esas diferentes opciones es lo que, lo que la libertad debe optar, mi libertad, mi capacidad, junto con mi voluntad, para decidirme. Entonces, que me quede bien claro, la libertad no es elegir las cosas, es una capacidad que tengo yo para poder optar, que es diferente. Una capacidad interior, que quede claro, subrayado y entra en el examen seguro, la definición. ¿Vale? Entonces, porque soy libre, soy ilimitado, porque soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana, porque soy libre, puedo llegar, como dice en la película Toy Story, hasta el infinito y más allá. Si yo voy con el traje de astronauta, perdón, si voy en el Discovery o el Challenger y voy hasta la estratosfera y me decido yo quitarme el traje porque digo, no hace falta porque yo soy muy machote, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues hombre, la descompensación, la velocidad de la nave, no hay oxígeno, no, pero yo no puedo, no, hay limitaciones. ¿Puedo llegar hasta el infinito y ya más allá? Pues no. La verdad que es un hecho objetivo y experimental que nosotros tenemos limitaciones. Entonces, estamos determinados por estructura física, moral, ¿no? O de elección, ¿no? Físicamente, yo soy rubio con ojos azules, pero no soy ni moreno, ni soy alto, y así o sea, estamos limitados, o sea, estamos determinados, en cierta manera, estamos creados de esta manera porque Dios lo quiere, pero tenemos limitaciones. Yo soy alto y con ojos azules, pero me gusta ser más bajito y tener los ojos verdes, pero con más fuerte. Chico, pues es así. Yo tengo tendencia a engordar y no quiero engordar. Es lo que Dios quiere. Quiero aceptarme. Es que las limitaciones que tenemos son las que Dios quiere en mi vida, en ese sentido. Entonces, yo estoy determinado por mi estructura física, ¿vale? Entonces, por la naturaleza propia nuestra, no podemos volar ni podemos caminar a cuatro patas. Lo podemos hacer caminar a cuatro patas o con los pies o las dos manos, pero hacerlo. ¿A cuánto duráis caminando así? Estamos hechos para caminar con dos piernas, con dos pies. Y por las circunstancias de nuestra vida. Hemos nacido en Cádiz, hemos nacido en una familia humilde, una familia que tiene dinero, tenemos más posibilidades, menos posibilidades, pero no significa con que tenga menos posibilidades que yo no pueda crecer y ser mejor y tener los mismos derechos que otra persona. No. Entonces, la circunstancia de hablar un idioma, español, no inglés, ¿cuánto nos cuesta a nosotros hablar inglés? Y sin embargo, bueno, pues a lo mejor sabemos inglés, pero nos cuesta hablar el inglés. Condición, como he dicho, condición personal, que es soy hombre, soy mujer, soy niño. Entonces, y luego también la limitación, cuántas veces nos discutimos y nos gustaría que la persona que me escucha, sea mi mujer, sea mi marido, sea mi amigo, sea mi jefe, sea mi compañero, sea en la cofradía, sea el sacerdote, sea el obispo, pues le quiero convencer de que lo que piensa él no es correcto y quiero que piense lo que yo piense. Bueno, pues hasta ese punto también estamos limitados. No podemos convencer a esa persona porque él es libre, ¿no? Entonces, somos personas, por un lado, determinados como somos y tenemos nuestras limitaciones, ¿vale? Pero sin embargo, fijaos qué bonito que la libertad condiciona su ejercicio, pero no niega su existencia. Es decir, yo tengo libertad, pero no condiciona mi ejercicio. Como he dicho antes, yo puedo ir a la nave espacial, quitarme el casco y ir por el espacio sin el casco. Bueno, no condiciona a mí que yo ejercite mi libertad, pero yo tengo que asumir las consecuencias.
No, yo he asumido que voy a hacer este curso de teología, voy a hacer un máster y voy a hacer la carrera. Por supuesto puedes hacerlo, por supuesto, pero condiciona tu ejercicio. Sí, tú vas a tener poco tiempo para estudiar teología, tú vas a tener poco tiempo para estudiar el máster, otro curso especial. Entonces, tú no se limita, pero es verdad que sí lo condiciona. Yo elijo una cosa y obviamente supone unas consecuencias. Pero, sin embargo, no porque yo diga voy a hacer este curso de teología y no voy a hacer el máster, significa que no soy libre. Yo soy libre, claro que sí, para elegir. Entonces, ¿ha dicho alguien algo? ¿Ha dicho alguien algo? ¿No se ve? A ver, vamos a hacerlo. Es que aquí hay mucha letra. A ver si lo puedo. Mira, así se puede, mira. ¿Mejor será así? Pero este era la... Un segundo que estaba viendo si este... No, estamos en esta página, eso es. ¿Se ve bien ahí? A ver un momento, a ver si puedo... ¿Se ve bien ahí? Bueno, entonces, hay tres tipos de libertad. La libertad física, como he dicho antes, la moral, ¿vale? La libertad moral es que yo mi razón, como somos hombres racionales, pongo por encima la razón, por encima de los instintos míos y de mis pasiones. Si a mí me dice, vamos a ver, esto es muy sencillo, si yo, por un ejemplo, muy sencillo, si yo tengo un problema de estómago, me dice el médico que tengo una úlcera y sé que un pastel me hace daño, y veo el pastel y me encanta el pastel de nata con fresa, me encanta, me fascina. Obviamente, mi instinto me dice, por hambre tengo que comérmelo. Por pasión, me apasiona el pastel. Pero mi razón me dice, oye, es que estás enfermo. Si te lo tomas, te vas a poner mal. Entonces, la libertad moral es, yo soy libre y la razón la pongo por encima de los razonamientos, los argumentos a mí mismo están por encima de lo que me pide el cuerpo, en definitiva. Esa es libertad moral. Y la libertad de elección es otra libertad en la que yo elijo una cosa u otra o lo contrario, lo que decíamos antes, y es más específica. Entonces, luego, eso por un lado. Entonces, están los tres tipos de libertad, que es la libertad física, lo que hemos dicho antes, que hemos determinado porque somos rubios, altos, guaperas, con melena, las mujeres, un tipazo, lo que tú quieras. Pero también tenemos libertad moral y libertad de elección. Son tres tipos de elección, de libertad, perdón, ¿vale? Y luego después, la relación que existe entre libertad y verdad, libertad y bien. Aquí está el meollo de todo esto, ¿eh? Esto es materia de examen seguro, ¿eh? Segurísimo. Si pregunto algo, va a ser esto, ¿vale? Entonces, aprenderlo de memoria, bien, 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 la definición y esto. Entonces, fijaos bien lo que dice cada frase, ¿eh? La libertad depende de la verdad. ¿Por qué? Porque, obviamente, si yo sé que esto es un ordenador, entonces sé que esto es verdad. Si me dice a mí el profesor que esto es un ordenador, sé que es verdad porque lo estoy viendo, porque lo conozco. Entonces, la libertad depende de la verdad. Si yo no sé que esto es un ordenador y pienso que es para comérselo y yo me lo como por pedazos, entonces no soy libre. Porque no sé que esto es un ordenador. Pensaba que era un bocadillo de chorizo y de jamón serrano, ¿no? No sé si alguien ha probado el ordenador físicamente, lo ha masticado, pero a mí no me sabe jabón, ¿no? Entonces, para que el hombre actúe libremente, requiere primero conocer. Lo tienes subrayado y en un rojito. O sea, yo tengo que conocer para ser libre. Debo saber las cosas. ¿Alguien ha ido a Moscú? Yo tampoco he ido a Moscú. ¿Existe Moscú? Lo sabéis, ¿no? ¿Por qué existe Moscú? Porque lo sabemos, porque lo sabe en televisión, porque lo he estudiado, porque Rusia es un país europeo que está en el noroeste de Europa
y que ha habido zares, etcétera, etcétera. Lo sabemos. No hace falta que yo haya ido a Rusia para saber que en Rusia hay muchos rusos, ¿no? Y hay mantecado de la estepa, ¿no? Pues eso. Y obviamente, no para saber que existe el cáncer, debo tener yo el cáncer. Hay estudios que lo definen, hay personas que lo tienen y sé que el cáncer existe. Entonces, si yo sé que existe Moscú y sé que existe el cáncer, ¿verdad? Yo puedo elegir libremente mañana ir a Moscú, porque me interesa saber, porque Moscú es un país que está en Europa, que es poco conocido, que ha habido una historia muy bonita por parte de los zares y en la época de la Revolución Francesa y la Revolución Alemana, etcétera, etcétera, que me permite decir, bueno, pues voy a conocer Rusia. Y voy a Rusia, compro el billete y voy a Rusia. Entonces, yo soy libre. Entonces, para poder ser libre, debo primero conocer. Yo, para poder ir a Rusia, libremente, elegir Rusia, debo saber que existe Rusia. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis mejor ya o no? Bien. Entonces, segundo punto, la estructura de la libertad, que es razón, ¿verdad? Y tipos de libertad, supone que el sujeto conoce la naturaleza del acto, es decir, si es bueno o malo. ¿El ir a Rusia es bueno o es malo? Es bueno. Ahora, si yo no tengo dinero y voy a Rusia, pido un préstamo, que con eso consigo que no pueda pagar el colegio a los niños, pues no es bueno ir a Rusia, ¿vale? Pero no tiene maldad el ir a Rusia. Pero el acto en sí de ir a Rusia no es malo, es bueno, ¿vale? ¿El acto de comer un pastel es bueno o malo? Como dice la señora, depende, efectivamente, depende. Pero es cierto que hay que conocer la naturaleza del acto. ¿Hay actos que son buenos y malos? Sí. ¿No? En el campo sexual, el acto de coger el campo del material, cuando yo cojo a su compañero un bolígrafo, el acto en sí es malo, no depende. No quiero robarlo, lo quiero solamente usar para poder escribir el correo electrónico para José María. Bueno, pues entonces pide permiso al Señor, porque es suyo, ¿no? Entonces, hay que conocer bien el acto moral, ¿no? Hay que conocer bien los mandamientos, para que me entendáis mejor. Y hay que conocer si lo que yo hago es bueno o es malo. Entonces, como dice el Evangelio, Jesucristo, la verdad me hará libre, porque yo, en cuanto más conozca la verdad de las cosas, yo puedo elegir mejor y libremente lo que es para mí y me ayuda a ser feliz. Si yo, mi fin último, es llegar a Dios, debo tender toda mi vida hacia Dios. Debo orientar todos mis actos hacia Dios. Mis actos deben ser buenos, pero depende de si conozco o no conozco realmente el acto. He ahí uno de los medios de la cuestión. ¿Cuáles son las condiciones para cometer pecado mortal? ¿Alguien me lo puede decir? Primero, que sea un acto en sí mismo malo, ¿no? O sea, dentro de los mandamientos. Segundo, que haya conocimiento. Tercero, que haya consentimiento. Es decir, que yo lo quiero hacer. Entonces, en sí mismo es malo. Segundo, que conozca. Y tercero, que yo quiera hacerlo, ¿no? Entonces, fijaos, ¿qué pasa cuando una de estas condiciones no se cumple? Pecado mortal. ¿En qué se convierte? ¿En un pecado? Venial. ¿De acuerdo? Pero tiene sus consecuencias y sus conclusiones, porque para poder cometer pecado mortal hace falta tener conocimiento. Si no tengo conocimiento y yo quiero yo quiero coger el bolígrafo, pero sé que es un acto ilícito, se lo voy a dar mañana, ¿no? Pero se lo quito, se lo llevo y no digo nada, pero no sé que es pecado mortal. Lo llevo, pero sé que es un acto malo, pero no sé qué es un acto, o sea, sé que es un acto, pero no sé qué es malo. Entonces, al final, falta el conocimiento de que es un acto malo. Por tanto, es un acto, es un pecado venial. Entonces, en tanto en cuanto yo conozca, en tanto en cuanto se libre.
para actuar. ¿De acuerdo? Consecuencias. Hombre, pues que la ignorancia es el peor enemigo del hombre. Segundo, yo, como lo hacéis muy bien, aquí estáis para profundizar en la verdad. Entonces, tú y yo también, tengo mucha más responsabilidad ahora, en este momento, que una persona que no conozca todo esto. ¿No? Cuanto más conozca, más responsable soy. Si yo no sé, otro ejemplo tonto, si yo sé que el signo en la carretera rojo por fuera y una raya blanca es prohibido pasar y paso, si no lo sé, porque nadie me ha explicado, porque aprobé de chiripa y porque copié con mi compañero y paso el camino y atropello a alguien o me choco un coche, pues yo no sabía que ese señal significaba que estaba prohibido y no podía pasar. Entonces, yo no soy responsable moralmente de ese acto. Soy responsable civilmente y penalmente, pero moralmente no. Yo, como decía, no estoy haciendo ningún acto malo, porque no lo conocía. ¿Me explico? Bueno, entonces, para crecer en libertad, debo profundizar en la verdad. Entonces, cuanto más conozca, como tú y como yo, que sabemos todo esto y más cosas de Jesucristo y el pecado y la gracia y la iglesia, ¿cuántas personas, sabiendo cómo en la iglesia atacan a la iglesia? Sacerdotes, incluso obispos o laicos. Entonces, no, o sea, tiene más responsabilidad. O sea, un sacerdote tiene mucha responsabilidad, o un laico, tú y yo, tenemos responsabilidad. Pero un sacerdote mucho más, tiene toda la formación. Y un obispo, mucho más. Si ataca a la iglesia, o si es pederasta, Dios no lo quiera que no haya nunca nadie más, o que roba en la parroquia, o que, pues todo eso no es un moco de pavo para ellos. Tiene mucha más responsabilidad que nosotros. Y luego tenemos mucha más responsabilidad que las personas que son católicas y que no conocen nada de esto. Entonces, hay una graduación de la libertad, una graduación del conocimiento y una graduación de la responsabilidad. Y en base a eso hace un baremo. Se mide ahí. Entonces, el conocimiento es un elemento fundamental para definir si soy libre o no. Si mi libertad, si he actuado libremente o no. Segundo, el camino para ayudar a otros, para ser libres, que nuestra responsabilidad es ayudarles a salir del error. Estamos llamados nosotros a guiar a otras personas. Si yo me he venido aquí para formarme en la cofradía, en la iglesia, en la parroquia, en mi familia, en mis amigos, yo debo ayudarles a la gente a salir del error. No. Que la gente se aborta, que aborte como quiera, que a mí da igual, que es parcial. No. O sea, esa forma de actuar no es correcta. Por esto y por esto y por esto y por esto. Debo de sacarles del error en tanto en cuanto pueda. Como dije la otra vez, o una de las veces que he hablado con ustedes, es que yo tengo el deber moral de decirlo. No todo el tiempo, pero debo decirlo. ¿Vale? Y si es personalmente, mucho mejor. Pero tenemos que ayudar a la gente a salir del error y conozcan la verdad, porque eso ayuda mucho a pensar a las personas. Entonces, la verdad es la lectura de la realidad, porque obviamente cuanto más conozcamos la verdad de la vida, más somos conscientes de lo que es la vida y puedo actuar más libremente. Entonces, el hombre no crea si no conoce la realidad. El hombre no puede actuar si no conoce la realidad. El hombre no puede decidir bien o mal si no conozco si esa cosa es buena o mala. Conocer no es opinar, sino es realmente adquirir la verdad para poder luego después actuar libremente. ¿Vale? Entonces, la relación de libertad de verdad, en palabras sencillas, es la relación entre lo que yo para elegir bien debo conocer lo que estoy diciendo. Esa es la traducción literal de todo esto.
Para poder ser libre, para actuar libremente, debo conocer bien las cosas, la vida, lo que es moral y lo que no es moral, lo que es bueno y lo que es malo. Libertad y bien. ¿Pesado? A ver, voy a poner un poquito más grande esto. ¿Se ve mejor así? Ay, perdón, que es que no puedo controlar mucho esto. Bueno, a ver si puedo subir un poquito más, 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 un poquito más. Ya está. Entonces, fijaos qué bonito. Por un lado, debo saber lo que está pasando en la vida, la realidad de la vida. Debo saber lo que es bueno y lo que es malo. Conocer la verdad. Pero después, una vez que conozco, debo usar la libertad para el bien. No para hacer lo que me da la gana, sino para hacer el bien. Entonces, por eso decíamos que la libertad no solamente es elegir y hacer lo que me da la gana. A un joven le dice, ¿qué es libertad para ti? Dice, hombre, hacer lo que me da la gana, hacer lo que quiera. Quedarme en casa, jugar con la Play, ver una película. No la libertad está hecha para el bien. Dios me ha dado la libertad para hacer el bien. Entonces, debo ejercitarla para hacer un bien a los demás y a mí mismo. A los demás, a mi familia, a los que están alrededor y a la sociedad también. A través de mi trabajo, a través de mis acciones, a través de mis oraciones y mis pensamientos. Porque el hombre no solamente es acción, sino también es pensamiento. Entonces, yo puedo pensar y puedo hacer un bien o hacer un mal a nivel moral. Si yo pienso mal de él, que es un desgraciado, que este hombre nunca viene a clase, viene ahora de repente y quiere aprobar el examen sin estudiar nada, estoy pensando mal de él. Entonces, hago un mal también a mi compañero, pienso mal de él, pues nos confesamos muchas veces de tener pensamientos o impuros o pensar mal de los demás, o hago un mal porque pienso mal del gobierno, o pienso mal de la sociedad, o pienso mal del mundo. Entonces, eso también influye. Por eso, la libertad debo actuarla, debo realizarla para hacer el bien, no el mal, el bien. Entonces, cuando yo hago el bien, que es el camino, mi tendencia para llegar al fin de mi vida, que es la salvación, que llegar a Dios, ¿no? Entonces, soy el que soy. O sea, estoy actuando como Dios quiere que actúe. Es decir, voy a la esencia. El hombre es por naturaleza un ser humano que busca el bien, tiende hacia el bien. Pero luego hablaremos de lo que es las pasiones, lo que es el pecado original, lo que es las tendencias, el instinto que me tira hacia abajo. Yo quiero llegar a Dios, pero me tira hacia abajo el hambre, el que tengo que escribir un párrafo y no tengo un bolígrafo, se lo quito a mi compañero. Entonces, eso es mi instinto, mis pasiones. Pero yo tengo que tender hacia el bien, hacia Dios, hacia la gloria. Debo tender hacia glorificar a Dios. Debo de trabajar en la cofradía buscando el bien, no buscando ser el más relevante en la cofradía. No tengo ni idea de nada, yo hablo por hablar. El que quiera aparecer en la primera, el paso con la persona. Yo quiero ser el protagonista. Chico, porque estás en la parroquia, porque estás siendo catequista, ¿para ser protagonista o por hacer un bien? Fijaos cómo se aplica. Porque estoy casado con mi mujer o con mi marido, para poder que me planche la ropa o para que te lleve dinero a la casa o para que mi mujer sea feliz, mi marido sea feliz, para hacer un bien, en definitiva. Entonces, cuando yo tiendo hacia eso, soy lo que soy lo que, como Dios me ha creado, que es una persona creada para hacer el bien. ¿Me explico? ¿O me enrollo? Vale. Entonces, ¿claro o no claro? Vale. Entonces, como dice aquí, en el fondo, fijaos, es un problema ontológico. Ontológico viene la palabra latina entis, que es ser, ¿vale? Y lógico es tratado del ser. Es decir, es un problema del ser humano, del ser. Soy lo que soy. ¿Qué dijo Yahvé a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí?
¿quién es el Señor? Y dijo, soy el que soy. Es Él, no hay más. Nosotros somos como consecuencia del amor de Dios y del amor de mis padres, pero no soy el que soy porque me lo merezco. Dios es increado. Nosotros somos creados por Dios. En fin, pues no me meto, porque si no, entonces aquí filosofamos y luego dice, este es un rollo, quedan 4 clases y ya que acabe cuanto antes. Bueno, entonces, fijaos, segundo, el bien. Si yo busco el bien, lo que no voy a buscar es lesionar a nadie, ni a lo que el hombre es. Ni lesiono al hombre, ni a lo que el hombre es, ni a lo que Dios ha creado para el hombre. Buscado el bien. Entonces, yo busco el bien, ejercito mi libertad para el bien y yo ejercito mi libertad buscando no lesionar, que es lo contrario a hacer el bien. Es decir, si yo busco el bien, lo que busco es no lesionar al hombre. ¿De acuerdo? Entonces, si haces tú el mal, haces uso mal de tu libertad. Pero, como dice aquí, no hace verdadero uso legítimo de ella. ¿Por qué? Uso verdadero, porque el verdadero uso legítimo de la libertad está hecho para hacer el bien. Dios me ha dado la libertad para hacer el bien. Estamos determinados, nos autodeterminamos eligiendo, pero Dios me da la libertad para hacer el bien. Es un juego de palabras, estamos hablando de lo mismo todo el tiempo, no os preocupéis, que no es que me enrollo, es que es así. La libertad, es verdad que no somos limitados, nos autodeterminamos porque estamos eligiendo en la vida. Yo elijo en la ESO ciencias o letras, yo elijo entre carrera de derecho o de medicina, yo elijo entre casarme, entonces me va autodeterminando ciertamente, pero no por ello significa que soy menos libre, yo estoy eligiendo ya por sí. Pero al mismo tiempo, todo eso lo debo ir haciendo con libertad. Con libertad sí, pero para hacer el bien. Y sobre todo, conociendo todo esto, que es conociendo que lo que es bueno y lo que es malo. La primera condición es la relación libertad y conocimiento. El segundo punto es libertad y bien, que es mi libertad llevada para hacer el bien. Y luego el tercer punto es la libertad y la responsabilidad, que todo esto me lleva a ser responsable. Entonces, aquí dice, por un lado, que me lleva a hacer el bien, no lesiono al otro, y por último, dice aquí que la persona humana es libre porque en el arbitrio me permite alcanzar la perfección. Como hemos dicho, si mi fin último es llegar a Dios, y como Dios me dice ser perfecto, como vuestro Padre dice ser perfecto, busco ejercitar la libertad, ¿verdad? La perfección en tanto en cuanto quiero ser como Dios quiere que sea, en tanto en cuanto quiero ser como Dios me ha dicho que desea. Es decir, estamos otra vez remitiendo al punto primero, al tema 1, que es Dios me da libertad, soy un ser moral para seguirle a Él en el camino de su vida, de Jesucristo, de sus palabras y acciones. Fijaos que todo sigue un equilibrio, ¿vale? Todo sigue el mismo punto. Seguimos a una persona que es Cristo, ¿vale? Entonces, yo busco la perfección porque Dios me dice que tengo que llegar a la perfección cuanto más limpio llegue, cuanto más limpio y cuanto más bien o cuanto más bien ejercite mi libertad, llego a la perfección, cuanto más conozca libertad y conocimiento, libertad y verdad, puedo ser más libre, por tanto, yo busco la perfección en mi libertad, ¿vale? En tanto, ¿y cómo son los santos? Los santos son totalmente libres, porque no están sujetos a las pasiones, ni instintos, ni al pecado, o al pecado, entre comillas, mortal, o pecado venial, son imperfecciones, pero se quiere quitar todas las ataduras humanas para llegar al cielo. Entonces yo, como ser humano, busco la perfección en este mundo, pero busco la perfección para llegar a Dios lo más limpio posible. ¿Y cómo representa la gente? No sé si habéis visto alguna película de gente que está en el túnel, lo hemos hecho un par de veces, que un túnel que de repente ve una luz muy grande. ¿Qué es la luz? ¿Qué es el color blanco? Pureza.
Entonces, nosotros buscamos llegar puros, lo más limpios posibles, a Jesucristo. Entonces, si Dios nos da la libertad, tenemos la facultad interior para hacer la libertad, ¿yo puedo hacer actos malos? Claro, pues somos libres. ¿Debo realizarlo? No. ¿Lo realizo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues nada, me puedo arrepentir, puedo pedir a mi compañero, oye, perdóname que te he quitado el bolígrafo, o le puedo pedir a Dios, pues por haber robado a mi compañero el bolígrafo. Entonces, ¿hay solución a los pecados de libertad? Claro que sí, hay solución. Es una maravilla. Es que la Iglesia es riquísima. Es que la Iglesia nos permite arrepentirnos y salir del confesionario limpios y puros, y cuando nos permiten hacer la indulgencia plenaria, pues todavía como recién nacidos, prácticamente. Entonces, vuelvo a repetir que lo que buscamos es sobre todo hacer el bien. ¿Puedo hacer el mal? Sí, pero tengo la capacidad para arrepentirme. Tanto a la persona que puedo hacer daño, lesionarlo, como a Dios, que le podemos lesionar moralmente, en pensamiento, palabra y obra o acción. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo todo esto se relaciona. ¿Cuál es el problema entre la libertad y el bien? Pues, como he dicho antes, que yo tengo mi tendencia o sea, no tendencia al mal porque tengo tendencia al mal, sino porque tengo unas pasiones, tengo unos instintos que me tiran para abajo. Si yo tengo, como he dicho antes, tengo hambre y veo que hay aquí encima de la mesa pues un pastel, nadie me ve, pues yo veo, pues un trozo porque tengo mucha hambre, que más da. Pero, hombre, no está bien, ¿no? No, pero es que me dice el cuerpo que tengo que comérmelo, ¿no? Bueno, pues está muy bien, pero no. Entonces, el problema de la libertad y el bien y hacer el bien es que yo puedo tender hacia cosas malas por el pecado original. Entonces, tenemos capacidad para vencer esas dificultades y practicar el bien. ¿Cómo tenemos esa capacidad para vencer las dificultades? La tenemos por gracia de Dios y segundo, poniendo los medios, que es la oración, sacramentos y la dirección espiritual. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, resumo un poquito esto. La libertad de elección. La libertad de elección. Os estáis autodeterminando mal. Sois malos. Bueno, pues libremente, como libremente ha elegido, yo también libremente decido que, bueno, que continuamos un día. Entonces, resumidamente, es muy importante la relación entre libertad y conocimiento y libertad y el bien, ¿vale? Para poder actuar libremente debemos conocer y cuando tenemos libertad con conocimiento debemos llevarlo todos hacia el bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo,